Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Negocios. Hoy tenemos el honor de estar con Tatiana, que es una chica que tiene mucha experiencia en distintos tipos de compañía, en corporaciones, en startups, en pymes. Así que el tema que vamos a tratar hoy es ese, cuáles son las diferencias entre cada una. Hola Tati, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Luqui? ¿Todo bien? Bien, Gracias por la ¿vos? invitación. De nada, de nada. Che, ¿querés contarnos un poco para empezar cómo fue tu recorrido, digamos? Porque a pesar de ser joven, fuiste transitando Pasé por varios. por distintos formatos de compañía, digamos. Sí, sí. Arranqué hace muchos años atrás en Avon, que es multicorpo, Ujú. planeamiento comercial. De ahí paso para Danone Lácteos, también recontra multi. Y de ahí me voy al Grupo Peñaflor. Bien. Después de Grupo Peñaflor, hago un buen cambio, me voy a una agencia pyme manejado por los dueños, por poco que no desayunábamos todos juntos. Ujú. Y de ahí paso a una pyme más grande, que era de logística, que tenía otras unidades de negocio también adentro, donde yo voy. De ahí paso a otra pyme, que es Sportline, que ya es una pyme mucho más robusta, donde tenía bastantes canales definidos, tiendas físicas, e-commerce, etcétera. Después me voy a una startup, porque sé que estaba muy aburrida, y me voy a startup, y de startup volví a Corpo porque claramente es donde más me hallo, donde más cómoda me siento y donde también creo que más impacto tiene el área de marketing. Tati, Así que un buen recorrido. fuiste mutando porque me decías que arrancaste en planeamiento comercial, tuviste tus primeros años de planeamiento y después por marketing. ¿Siempre Sí. supiste que lo que te gustaba es el marketing? ¿Lo fuiste descubriendo a medida que ibas pasando por distintas empresas? ¿Cómo fue ese proceso? Siempre supe que me gustaba el marketing. De hecho, estudié marketing. Ujú. Pero se me dio la oportunidad de empezar por el planeamiento comercial, cosa que me vino bárbaro porque yo 2 más 2 me daba con coma. Mm. Entonces, creo que estuvo muy bueno porque me hizo entender, viste, muy bien la parte, qué sé yo, de rentabilidad, la parte de costos, la parte más relevante, ¿no? Como que marketing no es elegir el color de un packaging, sino es toda la parte de performance y creo que hasta que llegué finalmente a marketing estuvo muy buena esa parte, ¿no? Entender la parte de más comercial, digamos, más de métricas y mucho más de performance. ¿Y recomendás, digamos, a todos aquellos que tengan perfiles marketineros hacer un paso por alguna, digamos, área un poco más hard de números y demás para complementar el Sí, perfil? ¿O pensás como, que hay perfiles y perfiles para marketing? no, completamente. Creo que más allá de perfiles y perfiles, a vos te puede gustar mucho más el área creativa, mucho más el lado de comunicación. Hay diferentes aspectos, pero creo que la base de todo está siempre en los números. Y, y a mí no se me ocurrió en su momento, pero conozco muchos colegas que arrancaron más en el área de finanzas Ujú. y hoy la verdad que creo que es algo, digamos, superador frente a saber de repente comunicar bien. Hay cosas que es necesario aprenderlas y aprenderlas desde más chicos, mejor todavía. ¿Y cuál es la principal diferencia que notás en el día a día entre pertenecer al marketing de una corpo y el pertenecer al marketing de una pyme? Varias. Principalmente, a ver, no me voy a ir a tanto la parte tal vez numérica, pero sí a la parte más estratégica. Vos en Ujú. una pyme normalmente lo que te pasa es que el presupuesto suele ser acotado, depende de qué tipo de pyme también, ¿no? Y si es una pyme que ya está como en crecimiento o es una pyme que recién arranca o Ujú. tiene pocos años, pero el presupuesto te diría que es una de las cosas que más, por lo menos en mi área, más diferencia una de otra y sobre todo la estrategia. O sea, cuando vos estás en una pyme lo que te pasa mucho es que tenés que tomar una decisión sobre qué estrategia ir, tal vez qué canal aperturar y casarte con eso y entender que el presupuesto es acotado. Entonces, tenés que hacer todo para que esa estrategia funcione y también lograr que esa estrategia te traiga después un poco más de presupuesto para seguir ampliándote.
En la Ujú. corpo tal vez el recorrido es un poco diferente, ¿no? Depende de qué producto, depende de qué corpo, pero solés contar con un poco más de presupuesto. Y al contar con más presupuesto también lo que te pasa es que puedes diversificar un poco tus estrategias. Entonces, no es que vos tenés que, o sea, sin duda que tenés que asegurar que todas tus estrategias sean positivas, digamos, ¿no? Y estar segura de lo que estás haciendo, pero lo que te tiene que pasar es que tenés más opciones, porque si una falla, tenés como un backup, digamos. Y Tati, ¿sentís que en la pyme sos más generalista y por ahí en la corpo sos más especialista? En el sentido de que por ahí los equipos son más acotados y en las pymes por ahí tenés que abarcar, no importa cuál sea tu título de nobleza, por ahí tenés que abarcar más cosas, o en tu experiencia no pasó tan así. No, sí, sí, completamente. Creo que en una pyme sos un pulpo. Para bien y para mal, ojo, porque yo creo que también lo que eso te da es, yo en la corpo, por ejemplo, lo que me pasa es que hago mi puesto de trabajo, tengo mis límites de dónde llego y dónde termino, Mm. y me baso en eso. Después, si uno tiene ganas, se puede meter un poco más, pero hasta donde te dejen. En la pyme, sos un pulpo. En la pyme tenés que hacer todo y si no haces todo, no lo vas a lograr. Entonces, también lo que te pasa es que aprendés muchísimo, aprendés absolutamente de todo. Yo he aprendido hasta, no sé, hasta de logística, que estoy completamente en otro sector. Entonces, creo que, como te digo, todo tiene su parte buena y su parte mala, pero lo lindo de la pyme es eso. Uno se involucra a tal punto que hasta parece ser el dueño. Y Tati, ¿cuál fue o sea, vos al principio dijiste que sos una niña corpo. ¿Cuáles son, digamos, los factores, por lo menos que en tu experiencia, te hicieron decir, che, yo soy una niña corpo y no soy una niña pyme, o por ahí no se me da tanto emprender? No sé, es la organización, es que necesitas un marco de contención. ¿Qué es eso que te hizo definirte por, en esta etapa de mi vida, prefiero la corpo? Em, yo creo que, sobre todo en el área que yo estoy, el presupuesto es importante y hasta es determinante. Entonces, ya de por sí, el hecho de tener un presupuesto muy acotado, o por lo menos a mí lo que me pasó siempre es que el presupuesto era acotado para el área de marketing, y Mm. eso ya empieza a ser como uno de los motivos por los cuales prefiero más la corpo. Pero más allá de eso, también es un tema más de raíz, creo yo. En la pyme hay mucho volantazo. Vos te juntás con el dueño, hablas, o si no es el dueño, es el responsable, el director, quien sea, hablas, si lo convences, van por ese lado, pero al día siguiente no lo convenciste Mm. y no deja ni siquiera el tiempo suficiente como para que una estrategia se vea plasmada, traiga resultados y ya te volantea. En la corpo, si bien necesitas mucho más autorizaciones, tal vez necesitas hasta muchas más reuniones, un business case, es otra envergadura, pero una vez que toman la decisión de ir por ese camino, es más difícil el volantazo. No quiere decir que no pase, obviamente, pero sí es como que se pasan por tantas aprobaciones que es como que terminás confiando más en esa estrategia y tal vez aprovechando esto de que tal vez en una pyme vos necesitas esos quick wins, ¿no? Que te mantienen vivo, como eso de obligatoriamente esas estrategias mayormente a mediano corto plazo y no tan a largo plazo. En la corpo es al revés. Entonces creo que eso te da un poco más de aire para poder trabajar bien. En mi Y caso ahí es, igual, ¿no? Cada ahí, uno. no, por eso, pero ahí es donde vos te sentís más cómodo, digamos, de tenés esa, digamos, apuesta al largo plazo y por ahí el aprendizaje continuo, porque me parece que lo que te pasa es que en la pyme, como el bolsillo es más acotado, cualquier tropiezo te hace cuestionar el largo plazo. Por ahí en las corpos como que confían más en el final y saben que puede haber tropezones por el camino. ¿Algo así coincidís o no? Sí, sí, completamente. También tiene mucho que ver con esto de que vos ser una pyme necesitas foco, una estrategia y esto de tal vez más el corto plazo. Creo que en la pyme igual siempre tenés también el largo plazo, ¿no? Porque no es que querés sobrevivir al mes, tenés más necesidad de sobrevivir al mes, pero querés sobrevivir al largo tiempo, confías en el proyecto. En la corpo también te comparás mucho de repente esto de tenés que tener más ventas que el mes anterior o tenés un poco más como la estacionalidad, depende de cuál sea el producto. Y tenés que tener muy en claro también que un tropiezo, como vos decís, no te tiene que tapar el largo camino, pero igualmente también tenés esas presiones del mes a mes y de vender más y toda la competencia. Y me meto un poquito ahí en cuanto a las métricas. ¿Seguías los mismos indicadores en una corpo que en una pyme?
O me imagino que hay algunos que son similares, otros que no, pero ¿cómo es eso? ¿Cuál es la principal diferencia en esto que venimos hablando de largo plazo, por ahí día a día, en cuanto a las métricas? Sí, a ver, eso también depende mucho cuál es el producto, depende mucho cuál es el canal, pero creo que en ese sentido como que las dos tienen algo muy claro y es que vos tenés que traer más clientes, más ventas, obviamente, pero creo que lo clave está en el costo de adquisición de tu cliente tiene que Ujú. ser menor al lifetime value, ¿no? O sea, si vos de repente estás generando muchísimo esfuerzo por traer un cliente y ese cliente tiene como poco, digamos, como, ¿cómo decirlo? Como te va a traer pocas ventas, tal vez tu esfuerzo no está siendo muy sano. En cambio, cuando, no sé, el cliente que vino te compró 3 veces lo que a vos te salió adquirirlo, por así decirlo, ahí es un negocio más sano. Entonces, en ese sentido, creo que tanto Corpo como Pyme se fijan en lo mismo. Siempre la rentabilidad es lo primero, siempre el ROI, siempre antes de una inversión entender, bueno, ¿qué estoy yendo a buscar con esto? Más que en Corpo y Pyme lo diferenciaría, por lo menos yo lo diferenciaría en qué tipo de producto tenés y qué canal tenés. Ok. Y Tati, te hago una que la hemos hablado con bastantes marketineros y está bueno también tener tu punto de vista. Eh, es como que hay, cuando se habla de marketing, dos corrientes distintas, ¿no? Hay una corriente que dice que marketing satisface una necesidad y hay otra corriente que marketing crea una necesidad. Y hay miles de ejemplos. ¿Vos de qué lado estás? ¿O estás en la vereda del medio? ¿Por dónde vas? Y a mí me gusta creer que marketing te genera una necesidad que vos crees tener. Ok. Creo que estoy más del lado de que el marketing te genera necesidades. Eh, y también está, yo soy la primera en caer en todos los trucos de marketing y eso que trabajo de esto. A mí me pasa que de repente, no sé, me duele la cabeza y tal vez cualquier paracetamol me sirve. Y sin embargo, no, quiero este porque este sirve para migraña y no sé qué. Y hay una realidad, tenés ciertas cosas que justifican esa compra, pero es 100% una cuestión de marketing. Vi la publicidad y me di cuenta que me gustaba un poco más. Así que me gusta mucho creer que somos el motivo del consumo. Y entiendo que, digamos, en cada industria en la que estás, el mensaje de cómo captar un consumidor es distinto, pero, digamos, hay toda una teoría estratégica detrás que es similar sin importar el tipo de consumidor, o es también la estrategia es ad hoc. No, no, yo creo que la estrategia es muy ad hoc. En todo mi recorrido pasé por varios estilos de empresas, digamos, no solo varios modelos de venta, sino también, qué sé yo, consumo masivo, también he estado, no sé, bueno, en venta directa, que era más Avon, ahora estoy justo en algo más farma. Y la realidad es que cada consumidor es muy diferente. Y de hecho, creo que está bueno el punto porque si yo trato a cada consumidor de la misma manera, probablemente no llegue a destino. O sea, yo creo que antes hay algo muy interesante que hacemos en marketing, te hablo de mucho tiempo atrás, cuando arrancaba, y nos enseñaban cómo hacer tu mapa de consumidor, ¿no? Y es re importante eso, o sea, a veces uno no sabe bien a quién le está hablando, por qué le habla, y creo que esa es la base, ¿no? O sea, yo no le puedo hablar a las personas como si fueran todas iguales, porque todas somos diferentes, todos escuchamos a diferentes personas, a todos nos sirven diferentes cosas. De hecho, hoy por hoy, sobre todo en digital, hay estrategias que básicamente para vender un mismo producto, yo armo como 4 o 5 escenarios diferentes y esos 4 o 5 escenarios diferentes desencadenan como con diferentes, a diferentes audiencias y depende en cuál te encasillas, qué video te van a mostrar para llegar todo a lo mismo, porque todo termina siendo el funnel de comprar mi producto. Así que es re importante entender justamente eso. O sea, cada persona es diferente. Y si bien yo te voy a poder agrupar como cliente, no puedo meter todo en una bolsa de gatos, digamos. Y pará, y si te llevo esto al terreno que venimos hablando de la corpo y la pyme, es como que en la corpo llegás y te dan un manual y te dicen, este es tu buyer persona, este es tu consumidor, no sé qué, y en la pyme, Ojalá.
¿Y en la pyme lo tenés que elaborar más o ahí hay alguna coincidencia? ¿Cómo es? No, ojalá coinciden. O sea, el producto tiene que ser completamente maduro para que me digan, che, tomá, este es tu buyer persona. Ok. Y te diría que ni siquiera, porque siempre hay innovaciones, siempre hay cosas y siempre le querés hablar a alguien más. Nunca te conformás con quienes les estás hablando, porque la idea siempre es crecer. Así que en ese sentido te diría que lo que tiene la Corpo son más herramientas para entender tu buyer persona, pero no Ok. me dicen toma el manual. La pyme, más o menos como que seguís tu intuición y si te das cuenta que está performando, y bueno, vas por Wow. ahí. Sí, pero bueno, lo que sí te da la Corpo es eso, son más herramientas, más estudios, más maneras de entenderlo. Para ahí te hago las últimas dos que sé que te tenés que ir. La primera No, tranqui. es ese buyer persona o consumidor para un mismo producto, ¿puede cambiar a lo largo de los años? O una vez Sí, que lo completamente. definís, una vez que lo definís es bueno, ya está. Ojalá, ¿sabes qué? Seríamos todos millonarios. No, Ajá. no, al contrario, creo que las personas cambian todo el tiempo, los tipos de consumo cambian todo el tiempo. Entonces, si yo me baso en que ya conozco a mi consumidor y con esto me alcanza, no me modernizo, no me subo a las corrientes, no, a las modas, a lo que sea, lo voy a terminar perdiendo, porque va a venir alguien, va a estar subido, va a entender que esa persona ya no le puedes hablar de la misma manera, cambió la forma en que, no sé, mismo nos pasa con las redes, ¿no? O sea, antes nosotros veíamos videos de repente de un minuto y los veíamos perfectos. Hoy lo que más te dicen, lo que más se mide es de repente esto de, che, bueno, me vio 5 segundos, a ver si se queda o no. Y todo empieza a ser como mucho más inmediato. Entonces, empezando desde las redes y llevándolo a todo tu mundo, si nosotros creemos que por conocer o creer conocer a un consumidor lo tenemos en el bolsillo, quebramos directamente. Es re importante estar todo el tiempo encontrando estas nuevas formas en realidad, de que el consumidor se, se sienta que le estás hablando. Es eso. Claro. Y la última, Tati, que se la hago a todos, ¿cuál es el mejor consejo que te dieron? El mejor consejo fue, no existen las conversaciones difíciles, existen personas que no están preparadas para tenerlas. Creo Bien. que cuando me dijeron esto, me ayudó mucho a entender como la forma en que tengo que, no sé, que liderar, que dar feedback, hasta la forma que uno negocia, ¿no? Ya sea con un proveedor, con un jefe, una suba de sueldo, lo que sea. Y con esto no quiero decir que uno siempre tiene que dar la respuesta perfecta o solamente es una cuestión de, che, ten en claro qué querés sacar de esta conversación. No pierdas el hilo, ¿no? Muchas veces el no tenerlo tan en claro genera incomodidad, pero justamente cuando uno tiene en claro qué quiere, hasta la incomodidad termina como convirtiéndose en claridad. Y esto también lo podemos llevar a cualquier lado, ¿no? Uno de repente ve que hay muchos, no sé, equipos de trabajo, mismo corporaciones, que empiezan a tener, no sé, como ciertos rispideces, que de repente hasta como tienen conflictos, no sé, que hay justamente no toma de decisiones. Y creo que la raíz de todo eso es eso. Hay gente que no quiere tener conversaciones. Hay gente Ujú. que prefiere obviar las conversaciones difíciles. Así que, nada, diría que hay que prepararse y tenerlas. Bueno, che, gracias, Tati, por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esto fue Hablemos Chao. de Negocios. Chau.